¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos siempre en la grata compañía del presidente de la Asociación Médica del Perú, el doctor Herbert Cuba. Herbert, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y un feliz año. Muy agradecido. Y ojalá que este año en el sector salud los peruanos veamos mejoras bien concretas. Claro, es lo que esperamos. Yo creo que después de todo este letargo que hemos tenido, creo que es necesario que este año 2011, que también va unido a las elecciones presidenciales, nos traiga pues vientos nuevos en el tema de la salud. Vientos nuevos y propuestas reales que se puedan cumplir. Es lo más importante. Yo creo que, claro, las propuestas tienen que venir con su pan bajo el brazo, con platita, porque si no hay plata va a ser imposible, porque de demagogia, de poesía, no se hace patria con dinero y con trabajo. Así es, doctor Herbert Cuba, y justamente los temas de hoy, amigos, que vamos a conversar con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, son muy puntuales, y el segundo de ellos tiene que ver justamente con lo que acaba de mencionar el doctor, la platita, ¿no? La falta de financiamiento para la salud, la deuda y afiliación al Seguro Integral de Salud, que no tiene financiamiento y que es una bomba de tiempo. Lamentablemente una bomba de tiempo más, digamos, para la nueva administración que se instale en el gobierno el 28 de julio del año que recién empieza. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa con el doctor Herbert Cuba. Él tiene información y datos muy importantes, muy precisos con relación a esto y también propuestas muy concretas. Pero primero vamos a empezar conversando de un drama que todavía, pese a que estamos ya en el siglo XXI, vivimos en el Perú. El drama de la tuberculosis, ¿no? Que también es una bomba de tiempo y las formas, digamos, resistentes que han aparecido o que siempre existieron, no lo sé, ya nos lo dirá el doctor, al tratamiento contra la tuberculosis. ¿Qué podemos decir de la tuberculosis hoy en día en el Perú, doctor? Mire, en primer lugar hay que señalar que en el Perú tenemos aproximadamente 35.000 pacientes que sufren la tuberculosis. Y esto es grave en un país que tiene un alto crecimiento económico, que tiene mejoras sustanciales en el ingreso de la población, pero que sin embargo también se incrementa la tuberculosis. Y esto debería ser pues algo totalmente distinto. Deberá ir con una reducción de los casos de tuberculosis y sobre todo ha aparecido en el Perú, y en esto somos campeones en América Latina, de la tuberculosis drogoresistente, es decir, aquellas tuberculosis que ya no es efectiva, no se puede curar con ningún tratamiento farmacológico o medicamentoso. Es decir, el paciente se le diagnostica de tuberculosis, se le da tratamiento y el paciente inevitablemente se va a la muerte porque no hay tratamientos, no hay medicamentos para curar. Esto también se ha unido a otras enfermedades que coadyuvan al agravamiento de la tuberculosis, como son pues el SIDA, que unido a la tuberculosis genera una alta mortalidad en el Perú. Pero todo esto deberíamos pensarlo nosotros desde una visión de contexto social global, porque la tuberculosis aparece primero por un debilitamiento sustantivo de lo que es la resistencia del organismo, pero por otro lado también por alguna susceptibilidad genética que tiene un organismo. Pero esta baja resistencia se debe en primer lugar a una mala nutrición. No hablo de desnutrición, hablo de una mala nutrición, porque hay gente que se alimenta efectivamente, pero no se alimenta bien, no se alimenta con alto consumo proteico en sus dietas, pero también tiene que ver con el estilo de vida. Hay gente que tiene los recursos económicos, pero evidentemente quiere ir a la playa, es una jovencita, etcétera, etcétera, hace dietas y al final termina tuberculosa sin tener motivos económicos para estar tuberculosa, sino simplemente por un estilo de vida. O sea, pero fundamentalmente la tuberculosis es un tema de mala alimentación. Mala alimentación, mala vivienda. Mala vivienda. Hay personas que viven en hacinamiento, en un solo dormitorio, 10, 14, 15 personas, lo que hace pues que cualquier enfermedad que haya uno de ellos sea inmediatamente contagioso. Por otro lado también tiene que ver con riesgos en el consumo. Hay gente que consume pues alcohol,
son alcohólicos crónicos, consumen cigarrillos, consumen drogas, tienen estilos de vida promiscuos, todo eso también condiciona la tuberculosis. Y el tema fundamental, creo yo, que tiene que ver con la tuberculosis es la pobreza. Pobreza en su estilo de vida, pobreza en su medio ambiente, pobreza en su biología humana y sobre todo pobreza en su mentalidad, en sus conocimientos, en su cosmovisión que tienen sobre el mundo. Yo creo que eso es lo principal que nosotros tenemos que ver como causa de la tuberculosis, es decir, la pobreza. La pobreza de por sí es el más alto indicador, ¿no?, de la tuberculosis. Y el otro tema que hay que tomar en cuenta aquí es que los mecanismos que tiene el Estado para poder combatir la tuberculosis no solo es un mecanismo médico y farmacológico, tiene que entrar en esto a todos estos determinantes que hemos conversado. O sea, no solamente basta dar el medicamento, tienes que darle trabajo, modificar su estilo de vida, darles una vivienda adecuada, darles educación para que puedan cambiar esa mentalidad que tiene, esa cosmovisión que tiene sobre la vida, de tal manera que este tratamiento se torne integral. Este punto es el que adolece el gobierno. O sea, no es solo el tema de decirle, señores, yo le doy el tratamiento, le doy el medicamento, le doy la consulta, que existe en todo el Perú. Los 6.000 establecimientos médicos que tiene el Ministerio de Salud están en condiciones de dar el tratamiento de la tuberculosis con mucha eficacia, porque el tratamiento llega a todo el Perú. Sin embargo, a veces hay dudosa calidad en los medicamentos. Esto también es importante señalarlo, porque debe haber un control estricto de los medicamentos. Pero esto, que ya de por sí es un avance, va a otro punto, que es la detección precoz del paciente. Y la detección precoz significa que apenas tienes un tosedor de por lo menos 15 días, inmediatamente hay que hacerle las pruebas de esputo, las llamadas baciloscopías, y ahí se hace una detección precoz. Ahora, y esta es la novedad, y este es un buen paso, cuando se hacen bien las cosas hay que felicitar. Hay una donación que está haciendo el Fondo Mundial de las Naciones Unidas para la tuberculosis y está donando al Perú más de 5 millones de soles que van a servir para hacer la detección precoz de los casos de pacientes que ya son resistentes a las drogas. Entonces, apenas viene el paciente, se detecta que es tuberculoso, se le va a hacer una prueba y en 24 horas se va a saber si este paciente tiene una tuberculosis curable con los tratamientos que ya tenemos, o tiene una tuberculosis que es resistente al tratamiento con las drogas. Ahora, esta tuberculosis resistente, digamos, ha aparecido recientemente, es una enfermedad nueva, ¿es consecuencia de qué? Las resistencias generalmente son consecuencia del uso irracional de los antibióticos. Yeah. Y nosotros, no se dice, no se critica nunca los programas que tienen los gobiernos, pero yo creo que aquí debería hacerse una auditoría completa de la forma como se hizo el tratamiento de la tuberculosis en el pasado y en el presente. Los esquemas de tratamiento han generado alguna resistencia, y esto hay que señalarlo, el Perú es el campeón. Increíble. Es decir, el Perú Increíble lo que estoy contando. Tiene un problema con la resistencia a los antibióticos, y también el tratamiento no puede ser solo farmacológico. O sea, tienes que darle de comer al paciente, tienes que darle trabajo, tienes que trabajar para cambiar su vivienda, sus estilos de vida. O sea, el trabajo es integral. El tema más grave es que siempre, de lo que se quejan los ministerios de salud y los directores de las DISAS, DIRESAS, es el tema de financiamiento. Y aquí hay que señalar también algo expreso. Si nosotros tenemos un tratamiento que lo hace el propio Ministerio de Salud directamente, el tratamiento más o menos nos cuesta $500 por paciente. Pero si el tratamiento se hace en el programa tal como está diseñado actualmente, el tratamiento se incrementa a $10.000 por paciente. Sí, wow. ¿Qué hace que suba $9.500 adicionales? Una intermediación a través de organizaciones no gubernamentales. Y se ha hecho toda una serie de organizaciones no gubernamentales que se han especializado en los pacientes con tuberculosis, de tal manera que al paciente le enseñan a comer, pero no le dan la comida. Le enseñan
a trabajar, pero no le dan el trabajo. Le enseñan a mejorar sus viviendas, pero no mejoran las viviendas. De tal manera que tienen hasta 10 componentes educativos a los pacientes con tuberculosis, incluyendo lo que son los derechos humanos del paciente tuberculoso, que aprenda a reclamar sus derechos, etcétera. Pero, ¿qué derechos puede tener una persona que vive en esas condiciones? En otras palabras, se les enseña mucho, se les capacita mucho, y eso hace precisamente que el tratamiento se encarezca de tal magnitud que hoy día el tratamiento es muy caro. En consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Rediseñar el programa. En primer lugar, eliminar esa intermediación que es innecesaria, y si las organizaciones no gubernamentales, ONGs, quieren colaborar, es muy buena hora que vengan, pero con su plata, con su financiamiento, que no vivan de la mamadera estatal, o que no vivan de la mamadera de cooperación de las Naciones Unidas en el Perú. Ese es un primer tema. El segundo, hay que darle eficiencia al sistema y eficacia, de tal manera que el paciente no solamente reciba la atención farmacológica y de medicamentos, sino también todo el tema social que requiere en su conjunto. Me hace señas, doctor Herbert Cuba, para ir unos pequeños cortes comerciales y continuamos. Estamos con el presidente de la Asociación Médica Peruana, el doctor Herbert Cuba, conversando sobre el drama de la tuberculosis en el Perú, y vamos a hablar también sobre el problema del financiamiento en el sector salud. No se vayan, amigos, regresamos en breve.